Bueno, bien, vamos con un tema que es clave en el entrenamiento y la pregunta es, ¿con qué frecuencia semanal debo hacer mis ritmos controlados? Bueno, como sabemos, el ritmo controlado es probablemente el mejor entrenamiento o el más eficiente para mejorar nuestra capacidad aeróbica. Esto es clave, ya que hemos de ser conscientes, como hemos dicho en otros vídeos, si habéis visto, es que el 90% o más del 90% en una carrera de 10 kilómetros viene de un componente aeróbico. Es decir, la energía en forma de ATP que el músculo utiliza para generar fuerza y con eso el movimiento, el 90%, más del 90% viene del proceso metabólico aeróbico. Entonces, sabiendo que el ritmo controlado es el entrenamiento más eficiente para mejorar esa capacidad aeróbica, bueno, pues la pregunta es obvia y es en muchos casos, bueno, pues es lógica, ¿no? ¿Cuántos ritmos controlados hago a la semana? ¿Es mejor hacer dos, hacer tres, hacer uno, no hacer ninguno, hacer uno cada 2 semanas? Bueno, pues vamos a intentar resolver esta duda porque insisto que es clave. Bien, como siempre vamos a compartir aquí pantalla con el iPad. Entonces, aquí, como siempre, empezamos con nuestro gráfico. Esto es clave, ¿eh? Y recordad que si esto es la curva de lactato, cómo aumenta el lactato de forma exponencial con la intensidad o el ritmo, ¿no? El ritmo. Y estos son los niveles de lactato. Tenemos que en el punto en donde empieza a aumentar de forma exponencial, a este ritmo se le llama, bueno, ritmo de umbral o ritmo de controlado. Bien, entonces, como hemos dicho, en un entrenamiento, primero conocer esta franja es clave y a partir de ahí tenemos que trabajarla. Entonces, ¿qué ritmo? Bueno, pues imaginemos un atleta que es el ritmo entre 4:05 y 3:55, ¿no? Es decir, en torno a 4:00. Un ejemplo, es simplemente un ejemplo, 4 minutos por kilómetro. Entonces, a partir de aquí, claro, cuando planificamos nuestro entrenamiento semanal, la pregunta es ¿cuántos ritmos controlados hacemos? Bueno, para aquellos de vosotros que hayáis visto mis vídeos, habitualmente lo que yo hago es un entrenamiento de ritmo controlado, pero bueno, con algunos matices, con algunos matices. ¿Por qué con algunos matices? Pues porque primero depende del atleta y segundo depende del entrenamiento que tenga ese atleta para esa semana. Claro, está claro que eh, si es verdad que aquí, si ponemos en otro color, si es verdad que este ritmo controlado es clave, también no es el único entrenamiento que tenemos a la semana. Como sabéis, ponemos pequeñas pinceladas de esta franja, que es una franja de VO2 max o franja a ritmos a nivel de competición o consumo máximo de oxígeno. Y también, por supuesto, tenemos otros entrenos que son bueno, lo que yo llamo, son ritmos de regeneración, pero realmente no son ritmos de regeneración, son ritmos que ayudan bueno, de alguna manera a crear adaptación dentro de esas enzimas aeróbicas, ¿no? Y tanto los ritmos en azul como los ritmos en amarillo son importantes, además del ritmo controlado. Entonces, ¿por qué indico todo esto? Porque el número de ritmos controlados que hagamos a la semana y los kilómetros de ritmo controlado depende de cómo estructuremos la semana. Y sabiendo que, evidentemente, tanto los ritmos en franja azul como en franja amarilla son también importantes. Son importantes, pero gestionando bien la intensidad y gestionando bien también con qué frecuencia los hago. Claro, vamos a ver un ejemplo. Bien, imaginemos, vamos aquí el blanco de nuevo, imaginemos un atleta que entrena, bueno, pues vamos a poner 4 días en semana.
Bien. Bueno, si entrena 4 días en semana, lo lógico es que evidentemente haga un día de ritmo controlado. Pero un día de ritmo controlado con matices. ¿Por qué con matices? Porque si está claro que es importante también los ritmos de amarillo, es decir, de V2 Max, ¿cómo meto esos ritmos? Claro, normalmente meter un día de ritmo controlado y un día de ritmos a competición, V2 más son ritmos de competición, pues desde mi punto de vista, para un atleta que entrena 4 días a la semana, sería demasiado exigente. No tanto demasiado exigente a nivel metabólico, sino sobre todo a nivel muscular. Es decir, la capacidad que tiene la musculatura, la articulación, de aguantar el estrés del entrenamiento sin lesionarse. Claro, entonces, una vez que tenemos que ajustar esto, bueno, en esta atleta estaría claro que tendríamos un día de ritmo controlado. Pero claro, ¿cómo metemos estos otros ritmos a V2 más? Bueno, pues lo que yo hago habitualmente son dos opciones. Aquí básicamente tenemos dos opciones. Una es o hacemos, lógicamente serían 3 días a ritmo azul y un día a ritmo controlado. Con dos opciones. Una semana que sea solo ritmo controlado, de un día, como puede ser, por ejemplo, 7 kilómetros a ritmo controlado, es decir, 7 kilómetros a 4:00, o en otra semana, para meter estas pinceladas de ritmos de V2 Max, si considero que es necesario meter y es clave meter un día de ritmo controlado, puedo hacer solo un día de ritmo controlado, pero alternando, es decir, un 4x1, por ejemplo. Bueno, vamos a poner esto, vamos a ponerlo en amarillo, ¿bien? Es decir, un 4x1 a V2 Max, es decir, aproximadamente sería 3:45, de forma genérica, más, por ejemplo, un 3 kilómetros de ritmo controlado a 4:00. Esta sería una opción. Pero claro, hay una tercera opción y es, en una semana, yo debería decir, bueno, voy a meter a esta persona un poco más de ritmo a VO2 Max. Entonces, en ese caso, tendríamos, este es el ejemplo de una tercera semana, porque recordemos que los otros 3 días, de una manera o de otra, estamos en ritmo azul. Podríamos hacer un 7x1 a VO2 Max, es decir, a 3:45. Bien, claro, aquí tenemos que tener en cuenta un aspecto que es clave, y es que si yo dejo de hacer un ritmo controlado en aproximadamente 2 semanas, entre 10 y 12 días, algo menos de 2 semanas, yo pierdo capacidad aeróbica. Es decir, en 2 semanas sin hacer un ritmo controlado, yo voy a perder capacidad aeróbica. Por lo tanto, esa es la razón por la cual introduzco más este sistema que este otro. Es decir, a pesar de que yo meto estas pinceladas de intensidad a consumo máximo de oxígeno, ese mismo día también meto el ritmo controlado. Y el ritmo controlado habitualmente después de los ritmos a V2 Max. Si por el contrario yo introduzco una semana un 7x1, sé que voy a tener 2 semanas, porque recordad, solo hacemos un día de intensidad, ya sea ritmo controlado o a V2 Max, voy a tener 2 semanas sin hacer ritmo controlado, con lo cual voy a perder esa capacidad aeróbica, aunque luego la recupere, bien, metiendo 2 o 3 semanas de ritmo controlado seguidas. Pero por esta razón, en principio, voy más hacia esta opción que hacia esta otra. Eso no significa que no utilice esta opción, claro que la utilizo. ¿Cuándo? Pues y con quién depende del atleta, bien. Pero que tengamos en cuenta eso, que en más de 12 días sin hacer un ritmo controlado voy a perder capacidad aeróbica, aunque luego la recupere en cuanto que vuelva con la continuidad de los ritmos controlados de forma semanal. Bien, este es es un ejemplo de un atleta de 4 días. Hay otros ejemplos
de ritmos controlados en donde en ocasiones yo introduzco 2 días de ritmo controlado. Y paradójicamente, estos 2 días de ritmo controlado los introduzco de la siguiente manera. Y solo para atletas de 5 días a la semana o más días de entrenamiento. Es decir, la opción que voy a poner ahora no la utilizo para atletas que entrenan solo entre comillas, que no está mal, si siempre y cuando mantenga la continuidad de 4 días todas las semanas, todos los meses, durante años. No la utilizo para atletas que entrenan 4 días a la semana. Sí para atletas que entrenan 5 días a la semana y además ya llevan tiempo conmigo. Es decir, yo sé que ellos ya asimilan bien los ritmos controlados. ¿Cómo introduzco estos 2 días de ritmo controlado? Y paradójicamente lo introduzco, como hemos dicho, en la semana de competición. ¿Cómo? Bien, tendríamos semana pre-competición, 2 semanas pre-competición. Bien, es decir, aquí estamos a 14 días previos a la competición. En esta semana, las 2 semanas previas a la competición, habitualmente introduzco lo que hemos dicho de, vamos a poner aquí, un 4x1 y normalmente les pongo más un ritmo de controlado de 4 kilómetros. Esto sería el sábado. Bien. El martes introduzco un día de ritmo controlado de 6 kilómetros, pero este ritmo controlado, en lugar de ponerlo a 4:00, lo pongo a 4:05, es decir, más lento de lo habitual, pero, y en lugar de 7 u 8 kilómetros, solo entre comillas, 6 kilómetros, más lento, pero siendo consciente de que el ritmo controlado es una franja, no es solo un ritmo. Yo sé que incluso 4:05, esta atleta va a conseguir adaptación en su ritmo controlado. El martes y el domingo tendría, vamos a poner aquí, la competición. Esto es algo que yo ya hacía cuando competía, me iba muy bien. Es decir, un ritmo controlado el martes previo a la competición del domingo, habiendo hecho ya un ritmo de 4x1 más 4 el sábado previo. Este ritmo controlado más lento de lo habitual, a pesar de que esto me genera adaptación, pero no me va a castigar tanto, porque en lugar de 8 kilómetros voy a hacer 6 y en lugar de a 4:00 lo voy a hacer a 4:05, incluso yo diría que en algunos casos lo pongo incluso a 4:10. Depende del atleta. Algunos atletas incluso me preguntan, cuando les pongo esto, claro, ¿es correcto? Me has puesto un ritmo controlado el martes previo a la competición y en lugar de 4:00 me lo pones a 4:10. Sí, y de 6 kilómetros. Claro, aquí tenemos del martes al domingo, tenemos 5 días que son suficientes para generar esa adaptación, para recuperar de este ritmo controlado que no es agresivo y para llegar a unas condiciones óptimas a la competición siempre y cuando las semanas previas hayan sido adecuadas y siempre y cuando este entreno se asimile bien y estemos seguros de que lo vayamos a recuperar bien antes del martes. No es viable, no sería viable realizar esto si ese atleta no recupera bien del sábado al martes. Y recuperar bien es estar como nuevo. No es, bueno, sí he recuperado, pero no, es como salir en el controlado de 6, primero aquí acabar bien y en el controlado de 6 kilómetros empezar
muy suelto, empezar muy recuperado. Bien, es muy importante. Entonces, esta es una estrategia que utilizo en aquellos atletas que entrenan 5 o más días a la semana, que están acostumbrados a hacer ritmos controlados, que yo sé que no tienen molestias, no tienen lesiones, que sé por, por su historial de entrenamiento que recuperan bien de este entrenamiento y que van a llegar al martes en perfectas condiciones, frescos para hacer este ritmo controlado, algo más suave de lo habitual, y a partir de ahí la competición será exitosa sí o sí, si seguimos estas premisas. Bueno, bien, simplemente os quería dar algo más de información sobre el ritmo controlado, sobre lo que yo hago habitualmente en estos atletas que entrenan 5 o más días, en atletas que sabemos que van a asimilar bien ese ritmo controlado con los intervalos de 1 kilómetro, 7, 8 días antes de la competición, meter 5 días previos a la competición, un ritmo controlado, algo más corto y algo más suave en intensidad, pero que sabemos que lo van a recuperar bien y que van a llegar en perfectas condiciones, tanto a nivel metabólico, muscular, cardiovascular, a la competición. Bueno, claro, si estáis entrenando 4 días, yo en principio sería prudente y no haría nada de ritmo controlado en la semana de competición. Sí lo haría el sábado previo, es decir, 8 días antes de la competición. Ahí habría que ver si metemos solo un ritmo controlado de 7 kilómetros o metemos el 4x1 más el 3 de ritmo controlado, dependiendo lógicamente del atleta y de su historial y de lo que haya hecho en las semanas previas a esta competición. Bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Una vez más, os agradecería que dierais al like, que os suscribierais al canal y que, bueno, pues que intercambiéis esta información y que compartáis esta información con vuestros compañeros. Muchas gracias, ánimo y probadlo.